unidades o capítulos de la unidad. Consideraciones generales, esto básicamente es un pequeño recordatorio de aspectos que ya hemos visto en la unidad de lípidos. ¿Qué son los lípidos sanguíneos? ¿Cuál es el metabolismo de las lipoproteínas? ¿Qué son los lípidos en tejidos? ¿Y cuál es el metabolismo de los lípidos? Ahora, a diferencia de los carbohidratos, que eran vías metabólicas bastante, no es complejas, pero bastante extensas, que tenían muchas reacciones, en los lípidos no tenemos ese escenario. En los lípidos vamos a tener, en algunos de los casos, el metabolismo de una molécula puede ser una sola reacción, nada más. Entonces no hay como vías muy enteras, muy animadas, por decirlo así, como lo vimos en carbohidratos. Acá vamos a tener, por ejemplo, triglicéridos, colesterol, y así sucesivamente. Hay un montón de elementos lípidos que van a tener su propia vía, pero son mucho más sencillas. ¿Sí? En comparación de la vía de la glucosa, que puede ir de ATP o hasta más glucosa o eso lo podemos tener en cuenta. Ahora, recordando un poquito la unidad de líquidos, lo que vamos a ver ahora, ustedes ya lo deberían de dominar a estas alturas. ¿Cuál es la característica principal de un lípido? Su grupo carboxilo. Ya tiene un grupo carboxilo, ¿qué más? Esa sería una característica química. Muy bien, otra característica química. Cadenas de carbono y hidrógeno, pero eso también las tienen los otros. Son hidrofóbicas, eso es una propiedad física, son insolubles en agua. Otra característica, alto contenido energético, ¿qué más? ¿Alguna función que no sea energética? Como ejemplo, las membranas. ¿Está bien? La formación de membranas es una formación estructural. ¿Sí? Entonces una membrana forma una estructura. ¿Sí? Entonces una membrana de fosfolípidos está formando una estructura celular. La piel forma una estructura. Esa capa lipídica que le permite la semipermeabilidad, pero la forma no se la está dando la membrana, solo está cubriendo la fórmula, el citoesqueleto propio de la célula. En algunos casos, para nosotros principalmente, van a ser microtúbulos o actina y demás. Entonces, recordemos que cuando hablo de estructura, me estoy refiriendo a que estos líquidos aceptan esa membrana, está bien, pero no le van a dar estructura a las células, sino que necesariamente van a permitir esa semipermeabilidad, que ingrese y o salgan cosas de la célula en función de la necesidad de la célula. Entonces, no es como si agarrar un globo y le carga de agua. Eso es cero permeabilidad, porque no sale nada de agua, no ingresa nada. Entonces, el globo como tal está haciendo una función concreta, una línea interna. La membrana celular no cumple esa función. La membrana celular es semipermeable porque permite que pasen los contenidos y que se vean. Dentro de estos lípidos, los metabólicamente importantes son muchos, pero empecemos desde lo básico: triacilgliceroles, también conocidos como triglicéridos. ¿Qué característica química tenían los triglicéridos? ¿Se acuerdan? Son tres ácidos grasos, son glicéridos. ¿Cuál es la estructura química base de un triglicérido? Tres El glicerol, ¿verdad? El glicerol es un alcohol, porque termina en ol, ¿verdad? Sí. Entonces es un alcohol de tres carbonos que está hidratado en los tres carbonos. Entonces tenemos 1, 2, 3, la cadena principal, si quieren verlo así, la columna vertebral de un triacilglicerol. Y la característica de estos triacilgliceroles es que tenemos ácidos grasos que se unen a cada uno de los carbonos hidratados. Y es así como podemos tener monoacilgliceroles, diacilgliceroles y triacilgliceroles, o también conocidos como triglicéridos. Ahora, esta cadena de ácido carboxílico puede ser muy larga, puede ser muy corta, puede tener circulaciones, puede tener circulaciones, y eso le dará una característica particular al triglicérido. Como por ejemplo, su punto de fusión, pueden haber grasas que sean en temperatura ambiente líquida, como el aceite, o pueden haber otras que sean una más sólida, tipo.
que un ácido graso, por ende aquí hay 3 ácidos grasos, en este triglicérido va a almacenar mucha más energía que la glucosa. Entonces, por ahí es donde viene esa posible idea de que la función principal de un líquido es el energético, si no está mal, pero no es la única. ¿Okay? Pero de nuevo, si hablamos de energía, entrando un poquito más a preguntas del examen final, si llegamos al final, ¿cuál es la diferencia o el contraste entre energía de un ácido graso y energía de una glucosa? ¿Qué es más directa, la del ácido graso? Ya, y la de la glucosa no se presenta. Muy bien. Perfecto, entonces cuando hablamos de almacenamiento a corto plazo, decidimos almacenar energía en carbohidratos. Si hablamos de almacenamiento a largo plazo, decidimos almacenar energía en lípidos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el metabolismo, pero una molécula de glucosa se va a unir a otra molécula de glucosa y así va a formar un glucógeno, ¿verdad? O sea, tenemos una vesícula de glucógeno que va a llegar a ser insoluble en agua, que se forma en el citosol, el citoplasma de la célula, y al lado va a haber una vesícula de lípidos, que de por sí al ser insoluble en agua se forma la vesícula. Si la vesícula fueran ambos del mismo tamaño, esta vesícula de glucógeno es de acceso más rápido, metabólicamente hablando, pero al ser del mismo tamaño que la vesícula de lípidos, almacena mucho menos energía. Entonces yo básicamente es como si tuviera dinero, ¿verdad? No es lo mismo que tenga un billete de 200 bolivianos o que tenga muchos billetes de 10 bolivianos. Entonces esa capacidad energética en calorías hablando va a ser mucho más fácil almacenarla en ácido graso. Por eso es que la célula decide, ok, esta persona no va a usar energía, está consumiendo mucha más energía de la que utiliza, entonces no puedo almacenar glucógeno porque luego tengo hígado gigante. Entonces prefiere la célula almacenar esa energía en una molécula que va a almacenar más contenido energético y en menor espacio celular, dentro de otras cosas metabólicas que vamos a ver. ¿Okay? Sí. Buena pregunta. La función principal de los carbohidratos no es la función principal de los carbohidratos no es más de control de regulación de energía. Lo vamos a ver ahorita con el tipo de proteínas. Entonces yo la puedo guardar energía en estos líquidos, pero no necesariamente el metabolismo celular o energético está basado en los líquidos. Y esto se da también por la dieta inicial que se debería haber tenido, rica en proteínas y carbohidratos. Yo como una harina, básicamente ese amido se da en glucosa, entonces es más fácil que la glucosa entre al metabolismo de los carbohidratos y de energía a que yo coma algún tipo de grasa. Por ejemplo, una dieta alta en grasa, baja en carbohidratos, el metabolismo va a ser mucho más al final, recuerden, todo esto se centra en el acto principal del metabolismo energético hace tiempo de decir. Entra el reductor de Krebs y el metabólico se conoce. Y después del ciclo de Krebs, ¿qué genera el ciclo de Krebs? Las tripas que luego alimentan la cadena respiratoria. Entonces, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, postulación oxidativa, no necesariamente podrían llamarse una vía del metabolismo de la carbohidratos, porque estos elementos van a terminar alimentando ese tipo de cosas también. Podría estar en medio de los dos. Entonces, todo este metabolismo va a tomar otras vías y eventualmente va a generar esta acetilcoenzima A, pero la célula tiene preferencia enzimática por el. Ahora, dentro de estos triacilgliceroles, la gran pregunta es
cómo estos lípidos van a estar presentes en el cuerpo. Sabemos que la glucosa se almacena en el cuerpo en algún momento, ¿verdad? Luego pasa a la sangre en forma de glucosa y tiene relación alta con glucosa y fosfato, sanguíneo, y hay todo un factor de regulación a través de insulina, glucagón, los indicadores, absorción, conversión y todo lo que ustedes ya a estas alturas ya lo saben. ¿Cómo se manejan los lípidos? La pregunta es las grasas. Se unen a proteínas para deformación. ¿Por qué se unen a proteínas? Para ¿Por qué ser no van a ser transportadas. grasas? Se prenden al endotelio. Entonces estamos todos de acuerdo de que necesitan algún medio de transporte, ¿verdad? Ahora, ese transporte lo digamos, lo vamos a ver, pero todavía lo han visto seguramente en fisiología, está a partir de una proteína. Si yo uno una proteína con un lípido, ¿cuál es el nombre de esto? Lipoproteína, ¿verdad? Que no es ni proteína ni lípido, es una mezcla de los dos, es una hibridación. Entonces, esta lipoproteína va a tener básicamente la función de transportar esta materia lipídica o esta materia grasa en la sangre. Por eso vamos a ver más adelante los lipoproteínas de lípidos en la sangre. Pero si tomáramos una vista así súper genérica del metabolismo de los triacilgliceroles en el cuerpo, y esto ya es lo que podríamos empezar a ver en un examen, por ejemplo, esta diapositiva tal cual fue una pura expresión que se llama pintar la actividad metabolismo de los triacilgliceroles. La región para todos. Obviamente lo más en blanco porque no me gusta la memoria. Pero de nuevo, más allá de saberlo no de memoria, tenemos que entender de que toda esta diapositiva, todo este esquema metabólico nos está mostrando dos cosas. ¿Cuál es la primera? Partamos de izquierda a derecha. Partimos de ¿dónde? ¿Por qué habría un triglicérido en el intestino? ¿Por qué partimos de ahí? Por la dieta, perfecto. Entonces estamos hablando de que estos triglicéridos son de vía exógena, vienen de afuera, no los estamos produciendo nosotros. Ahora, estos triglicéridos tienen un proceso de degradación a través de una enzima, donde se libera un ácido graso, por lo tanto tengo un diacilglicerol, se libera otro ácido graso y tengo un monoacilglicerol. Estos ácidos grasos migran básicamente como triglicéridos, vamos a ver por qué hacen toda esta conversión de nuevo, y estos triglicéridos pasan a la sangre, pero pasan gracias a ¿quién? Kilomicrones. ¿Lo vieron en fisiología los kilomicrones? ¿Qué son? Lo que hace que pueda pasar por la célula las moléculas de lípido. Es un medio de transporte, está compuesto por, esta es una superlipoproteína, si quieren verlo. Es una vesícula súper grande compuesta por lípidos y proteínas. No es un lípido con proteínas, sino algo muy complejo que básicamente lo que nos ayuda es a pasar, a transportar estos triglicéridos ya a la sangre. En la sangre, obviamente, va a seguir habiendo transporte ya a través de otras enzimas, tenemos ácidos grasos, y empezamos básicamente a pasar a los tejidos. Estos ácidos grasos ingresan a los tejidos, proceso metabólico y van al almacenamiento. O si no, este otro ácido graso, básicamente después de estar almacenado, si esa energía sale y vuelve a entrar a la vía de la sangre para, por procesos de oxidación, convertirse en agua y dióxido de carbono, y esto que es, algo energía, ¿verdad? Para formar qué? Para mí es ADP más fósforo inorgánico, pero con una energía tipo bastante alta. Entonces, si se dan cuenta, a través de todo este otro proceso, si elimino
elimino los triglicéridos de almacenamiento, los convierto en ácidos grasos, estos sufren otro proceso de oxidación y en vez de formar agua y dióxido de carbono van a formar ácido coenzima A y todo lo que siga de aquí ustedes ya lo saben. ¿Tenemos? Porque entramos a ciclos Krebs, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, de nuevo, si se dan cuenta, el metabolismo de los triglicéridos no es complejo porque está centrado en dos cosas. Partimos de principal, pero no únicamente, de una dieta exógena, por una fuente exógena de triacilglicerol. Y el segundo punto importante es que eventualmente estos triacilgliceroles se almacenan en forma de triglicéridos o pasan un proceso de oxidación para luego alimentar el metabolismo del pseudometabolismo de los carbohidratos que vimos con el acetilcoenzima. Buena pregunta. ¿De qué depende? De la concentración de estos lípidos en tejido y o sangre. Y también depende mucho de la dieta. Por ejemplo, y aquí es donde están superficialmente algo de clínica, no sé si han escuchado de la dieta keto. ¿Qué es la dieta keto? Cero carbohidratos, ¿verdad? Entonces es una dieta rica en proteínas y rica en grasas. Pero ¿por qué la dieta keto la recomiendan algunas personas con diabetes? ¿La recomiendo? Sí. Porque supuestamente el cuerpo en vez de utilizar los carbohidratos utiliza las grasas, entonces empieza a utilizar la grasa del cuerpo para utilizarlo como fuente de energía, ya que no tiene carbohidratos. Pero si la energía luego va a llegar al mismo, porque no usar azúcar. ¿Por qué? Porque es más lento. O sea, los cuerpos cetónicos después se convierten en acetilcoenzima A de igual manera. O sea, lo puedo utilizar como energía, pero no es una energía tan bruta. Exacto, básicamente hay un proceso de reducción de la glicemia o del azúcar en la sangre y el proceso es que al llegar como ácido graso o como triacilglicerol tiene que pasar todos estos ciclos antes de luego generar el proceso energético. Y el proceso energético no necesariamente va a pasar por glucosa, puede ir directamente por oxidación a acetilcoenzima A. Eso hace que el nivel de azúcar o de glucosa en mi sangre sea mucho más controlado y no me genere picos. Versus que yo me tomo un helado de chocolate, repleto de azúcar, tengo sacarosa, se inhibe, o sea, se hidroliza esta sacarosa y es fácil que la fructosa pase a glucosa y la glucosa se está almacenando en sangre, se está incrementando de sangre de golpe. Y todo el proceso fisiológico que ustedes ya seguramente lo han visto o lo verán en alguna otra asignatura. Pero de nuevo, esa es la lógica de la dieta keto. Estoy básicamente alimentando el metabolismo con un proceso de mucho más lentitud en función de la presencia de la producción energética. Por esa misma razón, una persona con diabetes no puede tener ayunos prolongados. ¿Por qué? Porque después le va a generar picos cuando empiece a ingerir comida Si una persona no desayuna, ya es mediodía, ¿qué va a pasar? Su cuerpo necesita energía. ¿De dónde va a sacar la energía su cuerpo? Principalmente, inicialmente. Glucógeno. Entonces, ¿qué hace? La glucogenólisis, y la glucogenólisis termina en ¿qué? En altas concentraciones de glicemia en sangre. La misma lógica. Entonces, no hay ingesta de azúcares por la dieta, pero hay ingesta o producción de azúcar a través del hígado. Entonces, esta vía no es la principal que se investiga, es la vía accesoria. Cuando ya el hígado ha dicho hemos sacado mucho glucógeno, entonces empecemos a sacar otro almacenamiento más rico en ATP, eventualmente, pero con vías más complicadas. O sea que primero va a haber una hiperglicemia. No, sí y no. Primero va a haber un aumento del azúcar, no sé si a hiperglicemia, va a depender del caso. Pero primero el cuerpo va a tratar de sacar energía del glucógeno. Y ya después, cuando esté exagerada la producción de glucosa a partir del glucógeno, recién se recurre a grasas. Y en una dieta prolongada con ejercicio, primero es glucógeno, luego son proteínas y después por último grasas. ¿Ya? sería la respuesta de por qué una persona que tiene diabetes no puede pasar como un glucógeno. Por eso mismo, porque si una persona que está con diabetes
uno de los problemas principales, y lo estoy generalizando mucho, es que tiene un problema del ingreso de la glucosa a las células. Por cualquier motivo, deficiencia de insulina, resistencia de los GLUTs, cualquier razón. Si esta persona tiene un ayuno prolongado, el cuerpo dice necesitamos energía, lo que va a hacer es producir glucosa a partir del glucógeno. Y eso de por sí le va a generar un pico. Entonces, básicamente, la persona que tiene este problema de absorción de glucosa a nivel celular, si tiene un desayuno rico en azúcares, que le va a generar una hiperglicemia, si no come, también va a tener una hiperglicemia por la degradación del glucógeno. Tal vez no tan rica como si hubiese comido alguno de día, pero de todas maneras estoy generando este pico. Por eso se trata de controlar ese proceso de la degradación del glucógeno. Ahora el problema de la dieta keto, y lo vamos a ver casi al final, es que la dieta keto eventualmente llega a producir, eventualmente y con mucho descontrol, y esto queda entre paréntesis, llega a producir muchos cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, ¿qué característica tienen? Son ácidos. Por lo tanto, si hay muchos elementos ácidos en la sangre, se aumenta el pH de la sangre. ¿Okay? Entonces, ese es otro problema. Ahora, ¿por qué son importantes los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos para nuestro metabolismo? Porque son los que están en la membrana. Sí son los que están en la membrana, pero no es importante por eso. Habíamos dicho que estos triacilgliceroles no van a poder viajar solitos en la sangre, ¿verdad? Van a estar unidos a una proteína. Ahora, está mal decir que tengo un triglicérido con una proteína y se forma una lipoproteína. Se van a formar elementos lipoproteicos bastante complejos. Para ello, el cuerpo utiliza la característica de los lípidos, que son considerados tensoactivos, que tienen una capa polar, una cola polar y una cola no polar, y básicamente permiten encerrar los lípidos de interés dentro de esa vesícula que se está formando. Y las proteínas no necesariamente le ayudan con el. Y aquí, de nuevo, el transporte puede ser interpretado por dos formas. El transporte puede ser llevar una cosa de un lugar A a un lugar B, o el transporte puede ser permitir que una cosa pase de un lugar A a un lugar B. Entonces, sobre esa lógica, un transporte puede ser un bus o puede ser una puerta, ¿verdad? Yo no puedo entrar a esta habitación si no hubiera una puerta. Entonces, la puerta es la vía de ingreso, es transporte. O no puedo llegar a la bus sino en un vehículo. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de estas lipoproteínas, no es que las proteínas estén acarreando a los lípidos por la sangre. Estas están fluyendo en este tipo de vesículas. Las proteínas que están inmersas en estas vesículas son las que van a permitir dar el ingreso de entrada y salida de estos lípidos a diferentes tejidos. Entonces, esa es la lógica de estas lipoproteínas. Para ello, la célula va a utilizar la característica de los gliceroidesfingolípidos, porque de nuevo, tienen la capacidad de formar este tipo de estructuras, que van a ser ligeramente solubles en la parte externa, básicamente está en el plasma, es un medio soluble, y la parte no polar va a estar aquí adentro. Y en esta parte no polar es donde almacena los lípidos de interés metabólico. Entonces, estos elementos que están formando esta vesícula no necesariamente son los lípidos que yo utilizo para el metabolismo. Son los que están formando la vesícula que me permiten transportar a los lípidos que están aquí adentro. ¿Ok? Entonces estamos usando los lípidos para transportar los lípidos. Ajá. Exacto. Entonces, no sé si se los he dicho varias veces. Si yo agarro, cuando estén en casa y no les estén viendo sus padres porque el aceite está caro, agarren un vasito de agua y una gota de aceite ya usado, digo usado para no desperdiciar uno nuevo, y pongan el aceite gota a gota sobre el vaso de agua. Se van a dar cuenta que las primeras gotas no van a empezarse a formar como una capita por encima del agua. El aceite de por sí empieza a formarse como que en círculo, ¿verdad? Forma como mini gotitas alrededor. Y eso es porque el aceite tiene esa capacidad de formar micelas. Las micelas son estas agrupaciones, básicamente, donde toda la parte no polar, en este caso la parte polar de estos elementos del aceite van a quedar afuera interactuando con el agua y se va a proteger la parte polar adentro. Cuando yo pongo mucho aceite y el peso es más grande, la densidad es más alta, y ahí se forma una capa. Pero básicamente los aceites, los lípidos van a tener esa capacidad, y es por eso que se forman las membranas lipídicas a través del sistema de membranas.
Y ahí entramos posiblemente al elemento clínico más importante, el colesterol. ¿Qué es el colesterol? Hablemos, si esta fuera una clase netamente de química y les digo qué es el colesterol, ¿cuál sería la respuesta? Un lípido. Es un alcohol. Entonces, ¿dónde está el grupo alcohólico de este colesterol? ¿Verdad? Entonces, básicamente, donde está el OH, ese OH le está dando la propiedad de alcohol a esta molécula. Ahora, esta molécula, que químicamente hablando tiene una propiedad alcohólica, o un oxidrilo que da propiedad de alcohol, va a ser uno de los precursores del metabolismo de los lípidos. Y precursores en el sentido de que gracias al colesterol yo voy a poder formar membranas celulares. No estoy diciendo que las membranas están hechas de colesterol. A partir de, puedo formar esto, a través del proceso metabólico, a partir de colesterol puedo formar hormonas esteroideas, puedo formar ácidos biliares o incluso como un precursor de vitamina A. Esto no pasa por arte de magia. Con esto no estoy diciendo que las membranas están hechas de colesterol, no estoy diciendo que las hormonas son colesterol, sino que hay vías metabólicas que partiendo de esto puedo llegar a estos elementos intermedios. ¿Dónde está la energía ahí? No, ¿dónde está la función energética? Formar membranas no me da energía. La hormona esteroidea no directamente, ácidos biliares tampoco, no directamente, muy indirectamente me ayuda con el desarrollo energético. La vitamina D tampoco directamente, no está como la glucosa. Si hubiese puesto glucosa aquí, definitivamente uno de los elementos que hubiese estado aquí como funciones hubiese sido formación de pelo. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de colesterol tenemos que tomar en cuenta de que esta molécula no va a estar o no está pensada metabólicamente como una fuente de energía para lípidos. Tiene otras funciones principales que no necesariamente son energéticas. Ahora, este colesterol va a tener diferentes vías metabólicas y estas vías metabólicas van a depender mucho de cómo está transportado. Y la forma de transportar el colesterol, de nuevo, al igual que en el anterior caso, es a través de lipoproteínas. ¿Ya vieron los LDL, HDL en fisio? Todavía no. Me ponen colesterol bueno y colesterol malo en el examen, me da un ataque de migraña y no aprueba. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero sí, va por ahí. Va por ahí sobre el colesterol bueno y el colesterol malo. Recuerden, los lípidos no son malos. Los que no los controlamos somos nosotros. ¿Ya? Ahora, si el colesterol malo fuera malo, como se dice o se conoce, lo ideal sería que no haya nada de ese colesterol en la sangre. Si no tenemos ese colesterol en la sangre, estamos mal. Tiene que haber. Entonces, ahora vamos a ver por qué se lo considera malo o se lo considera bueno. Ahora vamos a estamos en el otro capítulo, los lípidos sanguíneos. Estos lípidos sanguíneos básicamente son lípidos unidos a proteínas, conocidas como lipoproteínas. Los lípidos sanguíneos básicamente son aquellos que van a viajar por todo el torrente sanguíneo y van a tener diferentes células diana. Pueden partir del intestino, pueden ir al hígado, van a tener diferentes células diana y van a tener, no va a ser la misma lipoproteína que va a viajar por todo el tejido, van a ser diferentes tipos de lipoproteínas. Entonces vamos a ver. La característica principal de las lipoproteínas o los lípidos sanguíneos son vesículas lipídicas, como lo hemos visto anteriormente, que tienen una fase polar o no polar afuera. Polar para que pueda transitar por la sangre, tiene la parte no polar adentro y en la parte interna básicamente genera un campo no polar, un área no polar donde va a almacenar los lípidos de interés. Estos no necesariamente son lípidos metabólicos, son los que van a estar dentro. Entonces aquí
puedo tener colesteroles o puedo tener triacilgliceroles, dependiendo obviamente de la dieta y demás. Entonces, dentro de esto, de esta vesícula, si la vesícula empieza a introducir colesterol y triglicéridos dentro y viaja por el torrente sanguíneo, es muy probable que nunca ingresen a ninguna célula. Porque para que ingresen a la célula tiene que haber algún tipo de transportador, una puerta de entrada que tenga algún tipo de reconocimiento. Por lo general, estas moléculas en la parte externa son muy genéricas, no son específicas. Para que sean específicas tendríamos que tener un glicolípido, por ejemplo. Algún tipo de hidratos de carbono que estén afuera y sean como una señal para un transportador y cuando reconozca la galactosa estaciada, que es por dar un caso. Entonces, para ello, básicamente, el cuerpo ha diseñado estas proteínas, que son conocidas como apoproteínas, que son, que le dan esa característica de señalización. Ahora, yo les había dicho, esta es una general de una lipoproteína. Ahora hay diferentes lipoproteínas. Como su compañera decía, están las buenas, están las malas, las no tan malas. Entonces, ¿cómo diferenciamos una de la otra? La forma en la que el cuerpo diferencia los diferentes tipos de lipoproteínas es en base a estos marcadores proteicos. Pero en verdad, la que los diferencia es el contenido interno. ¿Qué tendría que haber de diferente entre una lipoproteína y la otra, basándonos solamente en el contenido interno? Densidad del contenido que está dentro. Vamos bien. ¿Qué dice aquí? Triglicéridos y colesterol. Aquí podemos, y esto es netamente especulación, ¿verdad? Podríamos decir, van a haber lipoproteínas que tienen 90% de colesterol y 10% de triglicéridos. Van a haber otras que están al revés. Tiene 90 de triglicéridos y 10 de colesterol. Van a haber otras que tienen mitad. Entonces, básicamente aquí lo que metabólicamente le importa al cuerpo no es la apoproteína que está afuera, es el contenido de uno o el otro, triglicéridos o colesterol, que están almacenados en esa lipoproteína. Y usa estas apoproteínas como marcadores para decir, oye, aquí adentro tengo mucho triglicéridos o acá tengo mucho colesterol. Y ahí el cuerpo sabe qué proceso activar y demás. ¿Okay? Ahora, nosotros tenemos triglicéridos dentro de estas lipoproteínas y tenemos ésteres de colesterol. No tenemos colesterol. ¿Qué sería un éster de colesterol? O un colesterol esterificado, que también se lo conoce así. Se unían por dónde, pero está bien. A través del grupo carboxilo con el hidroxilo, entonces Con el grupo OH del alcohol, ¿no ves? Entonces, si este fuera el colesterol, no importa toda la cadena que ya conocemos, tenemos el grupo OH. Entonces, a partir de este grupo OH, entramos con fosfatidilcolina, que básicamente hay una hidrólisis a partir de la fosfatidilcolina que se une al colesterol y se dan dos elementos. El colesterol esterificado, si se dan cuenta, aquí estaba el hidrógeno sale y crea un ácido carboxílico con su grupo R, básicamente un ácido graso, y todo el resto de la fosfatidilcolina queda libre. Entonces, esa es la esterificación del alcohol, la propiedad alcohólica, básicamente. Entonces, ahora el colesterol ya no tiene ese grupo alcohólico, ahora está ocupado por un ácido graso, tal cual teníamos con el glicerol. Entonces, lo que tenemos aquí adentro son colesteroles esterificados, no son colesteroles netamente libres. ¿Por qué? ¿Qué había aquí adentro? ¿Qué característica era la que estaba aquí adentro? Era no polar, ¿verdad? Por eso hay triglicéridos. Y el colesterol tiene un grupo alcohólico, por lo tanto tiene una capa polar. Para que pueda ingresar y estar ahí junto con los triglicéridos, porque si yo lo dejo el grupo OH libre, ese grupo OH es polar. Entonces va a haber básicamente repulsión, si quieren verlo así, entre los elementos polares y no polares, entre los triglicéridos y el colesterol. Entonces esterifico el colesterol y lo hago completamente apolar, y ahí pueden
compartir espacio con el triglicérido. Doctor, y el colesterol no puede estar así libre aunque tenga OH porque, digamos, toda la estructura es más que todo hidrofóbica. No toda la estructura, la parte alcohólica. Eso es hidrofílica. Ah, sí, claro, pero la otra parte es hidrofóbica. Por eso se la tiene que convertir ahí porque, o sea, por su alcohol, el pequeñito no sirve para obtener esa sangre. Igual tiene que entrar a... Claro, no es suficiente. Ahora, las lipoproteínas del plasma básicamente son la misma lógica de todas las lipoproteínas que hemos visto. Lo único que las caracteriza a una de las otras es la densidad de una lipoproteína. Antes de entrar a las densidades de la lipoproteína, ¿qué era densidad? ¿Se acuerdan? Fórmula de densidad. Masa sobre volumen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando decimos que el agua tiene una densidad de 1, ¿qué es? Es 1 gramo por ml. 1 ml pesa 1 gramo. Si la densidad del elemento es más pequeña, significa que 1 ml pesa menos de 1 gramo, ¿verdad? El aceite es menos denso que el agua. Por eso que 1 ml de agua y 1 ml de aceite, el aceite tiende a estar arriba, porque pesa menos, pero tiene el mismo volumen. Entonces vamos por ahí. Entonces la densidad es la relación entre el peso, básicamente la fuerza que ejerce a través de la gravedad, y el volumen. Entonces, si eso es densidad, eso lo vieron en colegio. Entonces, cuando hablamos de las lipoproteínas, las vamos a clasificar no por cuántas son buenas o cuántas son malas, sino por la densidad que estas lipoproteínas tienen. Entonces, básicamente partimos de las proteínas que son altamente densas, high density lipoproteins, hasta los kilomicrones. Entonces tenemos las de alta densidad, la densidad baja, intermedia y muy baja densidad. Y luego tenemos los kilomicrones, que son extremadamente baja densidad. Si tienen muy poca densidad, ¿qué significa? No. Olvídense que hay ahí, olvídense que está compuesto. Y hay más contenido en menor tamaño. Eso es alto o baja densidad. Eso es alta densidad. Entonces, esto a pesar de ser más pequeño, es más pesado. Esto a pesar de ser muy grande, es más liviano. ¿Lo ven? Agarren una pelotita de plastofor de este tamaño y una pelotita de acero de este tamaño. Esto es gigante, pero no pesa ni siquiera la 10ª parte de la pelotita de acero, que es muchísimo más pequeña. La pelotita de acero ocupa menos espacio, pero es mucho más pesada. Entonces, porque es más densa. Lo mismo aquí, este podrá ser muy pequeño, pero es mucho más pesado. Y estos podrán ser gigantes, pero son livianos. Ahora sí vamos a lo que decía su compañero. ¿Por qué son pesados o por qué son livianos? Por su contenido. Ahora, uno vería ahí que es una vesícula que está formada por harto lípido, debería pesar más. Pero puede que sea una vesícula que está formada por lípido, pero adentro, en la parte no polar, está muy vacía. Por ejemplo, mientras que los HDLs no tienen muchos lípidos que forman la vesícula, pero lo que está adentro es muy pesado. Entonces, vamos a esa lógica. Son las mismas lipoproteínas. Lo que va a variar básicamente es qué tan densas son una en relación de la otra. Eso es lo que varía entre estas lipoproteínas. Entonces, bioquímicamente hablando, nosotros clasificamos a las lipoproteínas en función de su densidad. Si se dan cuenta, ninguna tiene cara buena o cara mala, ¿verdad? Solamente densidad. Ahora, dentro de esa misma lógica, empezamos a preguntarnos los lípidos que van a estar dentro de estas lipoproteínas, van a ser colesterol o triacilglicerol principalmente. Ahora, cuando veíamos esa gráfica de Antonio Blanco de todo el metabolismo de los triglicéridos, veíamos que estos partían del intestino, ¿verdad? Que dijimos que era a partir de la dieta. Ahora, si yo eligiera un alimento alto en grasas, estos alimentos altos en grasas, básicamente, ¿qué creen que limitaría primero? ¿Una lipoproteína grande, como un kilómetro, o una proteína pequeña, como un HDL? ¿Por qué? Porque es más liviano, entonces puede almacenar más y es más grande.
A ver, por acá dicen que es la pequeña porque es más rápido. Por acá decían que es la más grande porque es la más densa. Yo diría que era más pequeña porque era más densa. Para que sea más seguro. Porque la más grande, al tener menos densidad, se va a llenar mucho más rápido. Entonces se va a llenar mucho más. Ok, entonces, la gran mayoría de ustedes piensan que lo primero que se va a llenar o las grasas exógenas van a alimentar las lipoproteínas de baja densidad o las más voluminosas, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿Qué dice acá? Bueno, entonces básicamente los lípidos externos de la dieta van a alimentar los kilomicrones. El por qué se supone, porque aquí partamos de la presencia del creador, lo podemos averiguar, pero la suposición metabólica está en que, literalmente lo que decía su compañero, un elemento con mayor volumen va a ser capaz de almacenar mayor contenido externo. Ese mayor contenido externo básicamente luego pasa al hígado y es metabolizado y a través de ahí se puede hacer un control de las lipoproteínas en el plasma. Mientras que si yo almacenara en un elemento pequeño como las HDL, voy a tener que tener muchísimas lipoproteínas HDL para transportar esa dieta posiblemente rica en grasas. Esa es una suposición que se trabaja. Sin embargo, la otra hipótesis podría estar en que, ignorando las apoproteínas que caracterizan a kilomicrones, HDL, LDL y demás, podríamos decir, claro, podríamos tener una lipoproteína pequeña y mientras más la vamos llenando de elementos se puede convertir en un kilomicrón. ¿Podría ser el caso? No, porque tiene una composición más densa y aunque realmente es más delgada, tiene otra composición. Exacto, porque si esa fuera el caso, ¿por qué esta es la más pesada? Si es la más chiquita que tiene menos contenido y esta chiquita yo la recontrallené de triglicéridos, esta debió haber sido más densa porque está más llena, ¿no? Entonces la lógica aquí no está en la cantidad de triglicéridos o éster de colesterol que tiene, sino que esos triglicéridos o esos ésteres de colesterol en este caso con menos volumen son más pesados. Entonces son otros elementos que están siendo transportados. Entonces, en este caso la preferencia es llenar estos lípidos en los kilomicrones. O sea, me mencionan que cada uno de estos tipos de HDL, de y así, tienen diferentes composiciones, pero ahí en los tabletas que decía cada una, el porcentaje se veía casi lo mismo. No, por ejemplo, yo digo entre una HDL y una LDL. Ajá. Hay menos diferencia entre HDL y kilomicrón que HDL y LDL. Porque solo varía en una cosita, que es mínimo. En cambio, el otro varía en 2 y los porcentajes son más, o sea, son diferentes. Sí, ahorita vamos a ver dónde están los cambios, pero si nos queremos adelantar un poquito, los cambios radican en todos en el colesterol líquido. Ese es el cambio principal. Doctor, entonces dijo de que primero se llenan kilomicrones o primero usamos, porque si se llenaran no sería una Ok, buena- llenar es una palabra errónea para este caso. Los lípidos exógenos alimentan o tienen como vía principal, forma de ingreso, los kilomicrones. Ahora, si analizamos ya un poquito más específicamente las lipoproteínas, habíamos dicho que tenemos las de alta densidad y las de muy baja densidad, ¿verdad? Ahora, más allá de la composición lipídica que estas puedan llegar a tener, lo característico de estas proteínas, o de estas lipoproteínas, perdón, son las proteínas que están presentes en estas vesículas. Estas proteínas se las conocen como apoproteínas y son proteínas que básicamente
tienen dominios muy similares entre ellas, lo que les da la capacidad de ser una apoproteína, pero tienen dominios que difieren una y otra. Eso les permite ser apoproteína A, apoproteína B, C, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son muy similares entre sí, pero tienen diferentes características pequeñas entre ellas. Dentro de ello, por ejemplo, cuando ya hablamos de las HDLs, hablamos que las HDLs están principalmente compuestas por apoproteína A, apoproteína C y apoproteína E. Las apoproteínas que caracterizan a las lipoproteínas de alta densidad. Cuando hablamos de los kilomicrones, la apoproteína característica es la ApoB48. Cuando hablamos de las de muy baja densidad, densidad intermedia o densidad baja, la principal es la B100. Esto es memoria, yo lo sé, pero lo importante de esto es que estas apoproteínas nos permiten determinar qué lipoproteína es con la que estamos trabajando. Y principalmente a nivel metabólico, a la célula le permite diferenciar este es un HDL, este es un LDL, este es un VDL y demás. Ahora la gran pregunta es, a partir de la síntesis de estas lipoproteínas, cualquiera de ellas, ¿será que la célula básicamente sintetiza una HDL con el objetivo de ser HDL o un kilomicrón con el objetivo de ser kilomicrones? ¿O puede haber alguna transición entre ellas? ¿Existe la posibilidad de que una HDL se convierta en una VDL? Para que se convierta, ¿cuál tendría que ser una cambio de contenido vesicular? ¿Qué más? Cambio de las apoproteínas. Entonces, para que haya esa transición entre estos elementos, principalmente entre las HDLs, LDLs, tiene que haber un cambio del contenido interno, lo que sea que esté trasladando o transportando esta lipoproteína, y transferencia de estas apoproteínas. Y eso es lo que básicamente vamos a ver en la parte metabólica de las proteínas. Entonces, esto es como un cuadro resumen de estas lipoproteínas. Tenemos los kilomicrones, contenidos principales, triglicéridos, ésteres de colesterol de fuente alimenticia. Estas son las apoproteínas que pueden estar presentes, no necesariamente todas al mismo tiempo, pero vamos a ver por qué, cuál es su densidad aproximada y el diámetro. Son temas muy técnicos, pero de nuevo estamos hablando de desde muy baja densidad hasta muy alta densidad. Y aquí nos damos cuenta que vamos a ver por qué más adelante tenemos dos tipos de lipoproteínas de alta densidad. Sí. Entonces, lo que varía entre las anteriores, o sea, que eran sus contenidos, entonces, si le cambiamos las apoproteínas, podemos cambiar, digamos, qué tipo de molécula podría ser. O sea, algo de LDH. Sí, no. Si le cambiamos las apoproteínas a la lipoproteína, le cambiamos, no la convertimos de LDL a HDL, porque para que eso suceda la densidad tiene que cambiar. Entonces, para que la densidad cambie, le tengo que cambiar el contenido interno. Para que la célula la reconozca como tal, le tengo que cambiar las apoproteínas. Entonces se queda claro. Una HDL es una lipoproteína chiquitita que pesa mucho. La célula no tiene una balanza para pesarlo, por ejemplo. Decir, no, estás muy pesado, sos HDL, entras por aquí. Reconoce los receptores. Reconoce los receptores. Si yo le cambio el contenido interno, pero no los receptores, la célula la va a seguir reconociendo como una LDL. O al revés. Si le cambio los receptores, pero el contenido interno sigue siendo de HDL, cuando quiere ingresar, va a ingresar o va a ser reconocido por el transportador de LDL, pero el contenido que tiene es completamente distinto. Entonces, para que cambie o haga la transición entre HDL y LDL, por ejemplo, tenemos que cambiar contenido y apoproteínas. ¿Ya? Y es ahí donde entramos al metabolismo de lipoproteínas. Aquí no usé los gráficos de blanco, primero porque no hay gráficos, y segundo porque los poquitos dibujos que muestran son
muy feo. Es como si yo le hubiese dibujado. Así que estas son las mejores ilustraciones que he encontrado, pero de nuevo traten de buscar otras más, porque hay otras que me gustaron, pero no estaban completas, no estaban muy llenas, pero capaz les ayude mejor a entender el proceso metabólico. Cuando hablamos de estas lipoproteínas, vamos a empezar con los kilomicrones, que son los más o menos densos, ¿verdad? Menos densos, pero con más volumen, ¿verdad? Son los más grandotes, pero menos pesados. Estos kilomicrones van a tener un metabolismo que lo vamos nosotros a dividir en 3 fases. La primera fase la vamos a denominar como fase de formación y entrada. En esta fase lo que tenemos es la formación de estos kilomicrones, que como tenían formación o el contenido venía de la dieta, ¿dónde se formarían? Entonces básicamente estos se van a formar donde están siendo absorbidos estos ácidos grasos y colesterol de la dieta. Entonces estos tienen su formación o su origen en los enterocitos básicamente, o en el intestino delgado, y lo importante es que tienen una característica en la apoproteína, que es la presencia de la ApoB48. Estos están formados por, y esto es importante, colesterol libre y triacilgliceroles. Vamos a ver el proceso de esterificación después, pero eso quiero que quede claro. Colesterol libre y triacilgliceroles. Esos van a formar El kilomicrón. Entonces, cuando digo colesterol libre, me refiero a colesterol no esterificado. Ese es el colesterol libre. Ahora, una vez estos hayan sido básicamente estos ácidos grasos y los triacilgliceroles regresan y forman estos kilomicrones, estos van a pasar básicamente al vaso linfático. Ahora, es ahí donde se generan, o se da la síntesis de estos elementos. Y hasta este momento, ¿qué es lo que tienen? Triglicéridos, ácidos grasos libres y ApoB48, ¿verdad? En el segundo proceso del metabolismo de los kilomicrones hablamos de la lipólisis intravascular. Aquí, cuando ya están en el, cuando ya están en la sangre, básicamente con la B48, el segundo paso que tenemos es la adición de la ApoC2, que es la apoproteína C2. Esta apoproteína C2 se une al kilomicrón y ahora lo consideramos como kilomicrón maduro. Entonces, al inicio era el kilomicrón naciente o el kilomicrón inmaduro, según la literatura, según el libro que ustedes lean, pero cuando viene la ApoC, ya se lo considera un kilomicrón maduro. La pregunta es, ¿de dónde viene la ApoC? Del HDL. Bueno, entonces, y eso es lo que habíamos visto al inicio. Habíamos visto de que la característica de las HDL, más allá de su densidad, es que tenían la ApoC, ApoE y ApoA. Esta ApoC, que es propia de las HDL, que ya están en sangre, va a ser donada al kilomicrón. Ahora, este kilomicrón, que sigue siendo kilomicrón, no se ha convertido en HDL, se lo conoce como kilomicrón maduro, pasa por un proceso metabólico a través de la lipoproteína lipasa, que sería esto. Lipasa es una enzima, si es una lipoproteína lipasa. ¿Lipasa qué haría? Romper, ¿verdad? Romper lípidos. Si es lipoproteína lipasa, rompe los lípidos que están en las lipoproteínas, ¿verdad? Que no es lo mismo que la lipasa que vimos hace un momento. Entonces, esta lipoproteína lipasa básicamente va a hacer un proceso de hidrólisis de los lípidos de las lipoproteínas y va a empezar a liberar glicerol y va a empezar a liberar ácidos grasos libres. ¿De dónde vienen estos ácidos grasos libres? ¿Y de dónde más? Si vienen después de la acción de esta enzima, De la misma. entonces en ese kilomicrón habían ácidos grasos libres y también habían triacilgliceroles, ¿no ven? Si yo rompo el triacilglicerol, se forma un monoacilglicerol y se libera un ácido graso libre. Luego vuelvo a romper ese diacilglicerol y tenemos un monoacilglicerol que genera otro ácido graso libre. Entonces básicamente lo que está haciendo esta proteína es romper esos triglicéridos y dejando los ácidos grasos
libres. Y eso puede liberar metilglicerol, que es la cadena principal de los triglicéridos, que va a pasar, se va a fosforilar y luego pasa a la LDL, eso lo vemos en el metabolismo de la LDL, o los ácidos grasos libres van a pasar a otro metabolismo. Entonces aquí básicamente lo que estoy haciendo es que hidrolizando el contenido que tenía el kilomicrón. Ahora, resulta que después de que se hace este proceso de hidrólisis, se devuelve la ApoC2 a la HBl. ¿Qué podríamos pensar de todo este proceso 2, 3 y 4? Perfecto. Básicamente lo que pasa aquí es que este kilomicrón, si no tiene la ApoC2, la enzima no va a hacer la hidrólisis de los lípidos internos. Entonces lo que está haciendo la HDL es prestarle el marcador que le permite a la enzima hacer la hidrólisis, y cuando ya se hizo la hidrólisis de los lípidos internos, ahora le devuelvo la apoproteína a la HDL. ¿Por qué? Porque si no la enzima va a querer seguir degradando lo que ya queda. Entonces una vez sale la apoproteína y vuelve a su lugar de origen, obviamente ahora la enzima que estaba aquí presente no va a poder trabajar en la hidrólisis de los lípidos. La enzima, la lipoproteína lipasa no va a trabajar con el HDL porque tiene ese problema. Va a esa ApoC2. No sé, adelante vamos a ver eso en el metabolismo de las HDLs. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Doctor, y dejan de servir y devuelven la proteína C, digamos, por regulación interna de eso. Sí, es una regulación más interna. Y ojo que no necesariamente le va a devolver. Nosotros hacemos estas figuras lo más fáciles de entender, pero este HDL que le dio su ApoC2 a este kilomicrón no es la que está aquí esperando que se lo devuelva. Esta se va a otro lado, y vamos a ver después, y viene otra que le falta la CO2 y esta se la da. Entonces es un proceso muy dinámico. Doctor, después de este kilomicrón que quedó, o sea, con la ApoC, si la ApoC vuelve a ser el kilomicrón naciente, o sea, podría volver a iniciar. Ahorita vemos el segundo paso, o sea, el tercer paso. Buena pregunta. No necesariamente, porque es una lipoproteína que va a estar agarrada a la membrana, pero sí funciona, da una señal de activación de la enzima. Pero no es Como si fuera el sulfato en caso No es una coenzima, tampoco sería un cofactor, es un activador. Entraría como si fuera una enzima de regulación metabólica, que no lo es, pero sería algo así. Hay un proceso más complejo detrás de la ApoC2, porque la ApoC2 activa otra vía metabólica más compleja, y esa vía otra vía de señales de proteínas, y esas señales de proteínas es la que termina activando a la lipasa. Señalizador o activador, algo así, pero de nuevo no estoy diciendo que es una función diferente. Y por último vamos al tercer paso del metabolismo de los kilomicrones, los kilomicrones remanentes y el destino hepático. Y estos mismos kilomicrones que tuvieron la hidrólisis del contenido lipídico interno devuelven la ApoC2 a la HDL y vuelven a un estado, no le vamos a llamar inmaduro, pero tampoco kilomicrón naciente, sino se lo conoce como kilomicrón saliente o kilomicrón remanente. ¿Y esto por qué se dice? ¿Por qué no vuelve a ser un kilomicrón naciente o inmaduro? Porque tiene un ácido graso menos y aparte Pues resulta que cuando la HDL le dio la ApoC2 para que se produjera la acción de la enzima, también le donó la ApoE. La ApoE no actúa la enzima, la ApoC2. La ApoE básicamente lo que va a hacer es generar una señal para que cuando termine todo el proceso de la hidrólisis de estos lípidos y devuelva
vuelva la ApoC2, se queda esta ApoE, y eso significa de que aquí ya se básicamente hidrolizaron todos los lípidos que vinieron de la dieta. Esa es una señal. Eso diferencia al kilomicrón remanente o kilomicrón saliente del kilomicrón naciente. El kilomicrón naciente no tiene la apoproteína E. El kilomicrón maduro tiene la apoproteína B48 propia de un kilomicrón, la E y la C2 que vienen del HDL, y el remanente sigue con su B48, que eso le da características de ese kilomicrón, ya no tiene la C2 porque la devolvió, pero mantiene la E, que eso le da la característica, hablando por segunda vez, de kilomicrón ya metabolizado, si quieren ver, que ya se dio todos los lípidos que ha adquirido sobre la dieta, y a través de un receptor en el hígado, que es receptor de apoproteína E, básicamente pasa al hígado. Que este no lo pudo haber hecho porque no tiene el kilomicrón, perdón, la apoproteína E. Por eso es que básicamente estos dos no, por eso es que este kilomicrón, después de haber hidrolizado, no vuelve por el mismo camino, sino va por un camino distinto. ¿Okay? ¿Preguntas? Aquí. Básicamente los kilomicrones remanentes van a terminar ingresando al hígado solamente cuando estos tengan la ApoE en su membrana, pero no tengan la ApoC2. Si tienen ApoC2 y ApoE no van a ingresar al hígado. Entonces los remanentes ya no van a perder una función, van a ir para terminar su ciclo. Terminaron su ciclo como kilomicrones, pero sí siguen como. Hasta ahora que hemos ingresado al hígado. O sea, cuando yo nací la fecha, siempre ya se puede. O sea, ver cuál es el proceso. No necesariamente. Lo que va a pasar es que estos se van a formar en los enterocitos y van a terminar en el. No es un ciclo, es un proceso de 3 etapas. Se crean, o sea, se sintetizan, adquieren las grasas, las metabolizan, las liberan y luego van al hígado para su metabolización. Y vuelven a hacer más. Podrían ser reutilizados, pero lo que pasa es que tenemos que ahora considerar qué pasa en el hígado con estos kilomicrones. Cuando estos kilomicrones ingresan al hígado, básicamente todos los remanentes, no se lo conoce como remanentes porque todavía tienen líquidos internos, ácidos grasos, van a convertirse en ácidos biliares y o se van a reexportar como una proteína de muy baja densidad. Entonces, o se hidroliza el kilomicrón y se convierte todo lo que está en una ácido, o ese kilomicrón dona todo lo que tenía y sale del hígado como una proteína de muy baja densidad. Ya no es un kilomicrón. Entonces vuelve al torrente sanguíneo. Entonces, ¿de dónde van a nacer esos kilomicrones? Van a nacer necesariamente de los enterocitos. ¿Ya? No se convierte en HDL. No, no se convierten. Interactúan con las HDL, pero no se convierten en HDL. Ahora sí veamos el metabolismo de las HDL, o proteínas de alta densidad. Hasta ahora ya hemos visto que las HDL están ahí con las apoproteínas C y G2, ¿verdad? Que le daban esas apoproteínas al kilomicrón para su metabolismo. Ahora, esto también lo vamos a ver en tres etapas a partir del metabolismo de las proteínas de alta densidad. Ahora, el origen de las HDL no es el enterocito, sino va a ser el hígado. Estas lipoproteínas se generan en el hígado, algunas de ellas pueden formarse en el intestino, pero lo principal de las HDL, a diferencia de los kilomicrones, si quieren verlo así, es que tienen diferentes formas. Entonces tenemos las pre-beta HDLs, conocidas como las HDLs discoidales, las HDLs esféricas pequeñas, las HDLs esféricas grandes,
siguen siendo de alta densidad de todas maneras, por eso las conoce como 3 y 2. Y estas básicamente son un proceso, no me gusta llamarlo como proceso de maduración, porque algunos libros sí lo conocen como proceso de maduración, pero son diferentes estadios de las HDLs. Ahora, cuando se generan estas HDLs, básicamente van a tener diferentes apoproteínas, las principales van a ser las apoproteínas A, las apoproteínas C y la apoproteína E. La función de las apoproteínas C y E, como ya lo vimos, es marcar al kilómetro para su metabolismo. Pero las características de las apoproteínas A son lo que le dan la característica, valga la redundancia, de ser HDLs. Así como la B48 para los kilomicrones, en este caso sería la apoproteína A para los HDLs. Ahora, sobre esta misma lógica, tenemos que tomar en cuenta de que lo importante de estas HDLs es la formación de esta proteína, que va a ser muy densa, pero que primero sale como una lipoproteína discoidal, no sale como una lipoproteína esférica. Entonces, miren, veámoslo aquí, está mejor. Entonces, estas van a nacer en el hígado, algunas en los enterocitos. Cuando nace la HDL, lo primero que vamos a ver es la presencia de las apoproteínas. Estas apoproteínas se unen a estas lipoproteínas y forman la HDL beta, o también conocida como la HDL discoidal, que es básicamente la que tenemos aquí. La característica de esta lipoproteína es alta densidad, es discoidal y ya tiene las apoproteínas A1 y A2. Ahora a través de un proceso enzimático a través de la lectina, colesterol, aciltransferasa, se convierte en HDL3. Ahora vamos a ver por qué es 3 y después por qué es 2. Ya a través de la proteína de transferencia de fosfolípidos se convierte en HDL2 y esta puede no interconvertirse, pero donar elementos a las VLDLs y vuelve al hierro. Y con eso tenemos básicamente el ciclo de las proteínas de alta densidad. Ahora, dentro de este metabolismo de las HDL tenemos el transporte reverso de colesterol. Habíamos dicho de que primero se forma la lipoproteína, donde tenemos la APO1 y la APO2, y tenemos este elemento discoidal, ¿verdad? Ahora, en este elemento discoidal básicamente lo que vamos a ver es la esterificación del colesterol. Ese colesterol libre se esterifica y tenemos un colesterol esterificado. Ahora, ese colesterol esterificado va a ser esterificado gracias a la acción de la enzima lectina colesterol aciltransferasa, y en el momento de la esterificación del colesterol, este pre-HDL se convierte en HDL3. Este HDL3 luego va a tener una fosforilación y se convierte en un HDL2. Ahora, este proceso intermedio puede ser reversible, pero no por la misma enzima, sino por dos enzimas distintas, o también, y esta es la parte cuando lo hablan en clínica del colesterol bueno y el colesterol malo, esta HDL que ha tenido la esterificación de su colesterol, que tiene colesterol esterificado, puede transferir el colesterol esterificado a las LDL o VLDLs. O sea, las proteínas de alta densidad transfieren el colesterol que acaban de esterificar a las proteínas de muy baja densidad o las de baja densidad. Y cuando ya las han transportado a estas proteínas, básicamente se convierten en HDL2, o en el caso necesario de un control metabólico, estas pueden retomar estos colesteroles esterificados de las VLDLs o LDLs. Si se dan cuenta, no se están interconvirtiendo entre ellas, lo que están haciendo es hacer un cambio de contenido interno, y no se interconvierten. ¿Por qué? Porque sus apoproteínas siguen siendo las mismas. Las HDL siguen teniendo la apoproteína A, y bueno, la C y la S las donan a los kilomicrones. Solo están haciendo una transferencia de los colesteroles esterificados, no de los colesteroles libres. La siguiente imagen es más. ¿Hasta ahí alguna consulta?
Doctor, entonces las HDL2 van a tener colesterol esterificado. La HDL2 sí va a tener colesterol, puede tener colesterol esterificado, pero este colesterol esterificado va a estar esterificado y fosforilado. Este solamente tiene la esterificación del colesterol. Entonces la HDL3 va a pasar estos colesterol esterificados a la LDL y al HDL2 en qué caso. Perdón, ni la pregunta, ¿no? De los colesteroles esterificados cuando pasa a la LDL o al HDL2. Eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Entonces, de nuevo, las HDL nacen en el hígado, principalmente, nacen no redondas, con una forma discoidal, y esa forma discoidal le permite tener la capacidad de básicamente agarrar el colesterol. Una vez agarra el colesterol, lo esterifica, y ese colesterol esterificado lo transfiere básicamente, cuando agarra el colesterol y lo esterifica, pasa del pre-HDL al HDL3. Cuando ya está el colesterol esterificado dentro de la HDL, este puede básicamente producir un proceso de transferencia de los ésteres del colesterol, convertirse en HDL2, o puede transferirle sus colesteroles esterificados a las proteínas de baja densidad. Cuando transfiere a estas proteínas de baja densidad, básicamente vuelve a convertirse en HDL. Ya lo transfirió. Imagínense un globo que está inflado y lo desinflan, básicamente pasa a ser redondo, otra vez está plano. Lo metido en la HDL2. Y yo entiendo la 3 va a acabar alimentando la LDL, pero la DLL2 No es buen punto. Si lo vemos desde un control, por ejemplo, aquí estamos tomando colesterol, ¿verdad? Vamos a ver dónde viene el colesterol. Tomamos el colesterol, lo esterificamos, y una vez está esterificado no se puede quedar ahí. Se lo vamos a transferir a estas proteínas. Ahora, ¿qué pasa si hay muchas LDLs concentradas? O sea, ha crecido mucho la concentración de LDLs. O por alguna razón, estos colesteroles esterificados que están guardados aquí los quiero utilizar. Entonces yo no lo puedo devolver directamente al HDL3. Entonces lo que hace es pasarlo a un elemento intermediario de las HDLs, que cuando están aquí recién con un proceso van a pasar a las HDL3. Entonces esto sí es un ciclo, básicamente. Este es un ciclo en el que se mantiene la concentración de colesterol entre las HDLs y las LDLs. La pregunta es: ¿de dónde viene el colesterol que alimentan las pre-HDLs? De los ateromas. Entonces, esos colesteroles que están acumulados en las placas ateroscleróticas van a alimentar a estos pre-HDLs. Entonces vienen vacíos, agarran estos colesteroles, al agarrarlos disminuyen esta placa, se transportan, y después cuando están en la fase de HDL2 son esterificados los colesteroles, y una vez esterificados se los pasan a las LDLs. Cualquiera de las dos proteínas de baja densidad, no las intermedias. ¿Okay? Entonces básicamente por eso es que clínicamente se conoce a las HDL como las proteínas buenas, porque si hay una concentración elevada de HDL, ¿qué significa? Que yo estoy, porque no medimos nosotros en plasma pre-HDL, medimos HDL2, principalmente la 3, perdón. Entonces si vemos una concentración alta de HDL3, significa de que estamos eliminando el colesterol que se ha sentado, no digo sentar de una manera clínica incorrecta, pero que ha formado las placas ateroscleróticas. ¿Okay? Entonces eso significa de que estamos con la poca presencia de estas placas. Mientras que si la concentración de HDL es baja y la concentración de DLL es alta, ¿qué significaría? Que se están formando esas placas, no hay lipoproteínas que saquen el colesterol de las placas, y este colesterol, además de estar acumulado en estas placas, se ha acumulado en las LDLs. Y de nuevo, recordemos el metabolismo de los kilomicrones. Cuando estos venían de la dieta, se hidrolizaban los triacilgliceroles, y
parte de esa hidrólisis alimentaba los VLDs. Y el kilomicrón remanente pasaba al hígado y parte de esos kilomicrones remanentes salían del hígado como VLDs, algunos de ellos ya con colesterol y otros vacíos para ser alimentados por las HDLs. Por eso es que se conoce a las lipoproteínas como buenas o malas, pero de nuevo, si yo no tengo HDL, no hay quien saque esto, ¿verdad? Pero si los VLDL son malos, esos HDLs que empiecen a acumularse de colesterol esterificado, tampoco son buenos, porque se van a empezar a acumular. Entonces necesito a alguien que reciba ese colesterol que acabo de sacar de los ateromas y lo saque a través de las HDLs. Entonces lo lógico desde el punto de vista de las lipoproteínas es que una concentración equitativa de ambos es clínicamente o fisiológicamente adecuada. El aumento de uno o del otro es el problema. O sea, no hay ninguno que sea bueno o sea malo. ¿Okay? Es el desequilibrio el que está mal. Solamente que el aumento de uno es más peligroso que el aumento de otro. Todo este proceso se da gracias a el transporte de los lípidos, obviamente, pero gracias a proteínas que están presentes en estas lipoproteínas, conocidas como las apoproteínas. Y esto, es decir, esto ingresa al hígado gracias a la apoproteína G, o los kilomicrones son kilomicrones porque tienen apoproteína B48. Básicamente estas proteínas, como les había dicho al inicio, tienen la función de generar una vía de señalización para diferentes receptores en diferentes células. Entonces, cuando hablamos de receptores, vamos a hablar de los receptores primero de las lipoproteínas de baja densidad. Estos receptores van a reconocer la ApoB100, que son características de las LDLs y de las VLDLs. Básicamente la ApoB100 es una apoproteína característica de lipoproteínas de media y baja densidad, pero no tan baja como los kilomicrones. Ahí tenemos la B48. Ahora, bueno, esta es la característica más propia de las proteínas, pero aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que tiene la proteína de baja densidad, que tiene la apoproteína B100. Esta va a ser reconocida por un receptor propio de la membrana para esa proteína ApoB100, y cuando lo reconoce se activa un proceso endocítico mediado por clathrin, una proteína conocida como clathrin. Se hace el proceso endocítico, se forma una vesícula interna. En esa vesícula interna, básicamente, de vesícula pasa a endosoma. Ese endosoma libera el receptor, el cual es reciclado y vuelve a la membrana, y este también puede ser utilizado por un sistema proteico que tendrá en biología molecular. Esta lipoproteína, que ya no está unida a su receptor, pero sigue con su proteína, obviamente, va a pasar a un proceso de lisis, y esa lisis me va a generar aminoácidos, porque había proteínas, me va a formar ácidos grasos, y estos me van a formar colesterol, que se van a unir al proceso del sistema endomembranas, que me va a ayudar a formar, ¿qué se forma en el sistema endomembranas? Sí, pero si lo alimento con colesterol. ¿Ah? Membranas. ¿Vieron el lípido ahora? La síntesis de la capa, la membrana celular, la capa de fosfolípidos, nace en el sistema endomembranas. El cómo en biología celular no se preocupa. Eso no lo restreso. Pero básicamente alimenta la capa, el sistema endomembranas de la célula, que luego va a dar origen a más membranas en términos generales. De nuevo, estas proteínas de baja densidad ingresan a la célula gracias a que hay un receptor que reconoce solamente la ApoB100, el cual permite el proceso de endocitosis. Se libera el receptor y toda la lipoproteína se la va a licuar, si quieren verlo así, por reacción enzimática, y todos los remanentes, aminoácidos, ácidos grasos libres y colesterol, van a ser usados por la célula para diferentes cosas. ¿Ok? Súper simple eso. Ahora hablamos de los receptores de los HDLs. Los receptores de los HDL son tres principalmente, y se clasifican en dos grupos. El primer grupo va a ser el grupo de los transportadores ABCs, que son los ABCA1 y los ABCG1. Estos dos van a ser
receptores que me van a permitir captar el colesterol. Si se dan cuenta, en esta figura tenemos estos dos receptores. No voy a hablar de la parte proteica porque ustedes ya la saben y si no me extiendo 10 minutos, pero estos receptores están en la membrana, en la parte periférica de las células. Acá tenemos el colesterol, viene el lípido en su forma precoidal o no esférica, el pre-HDL, capta el colesterol, ahora ya pasa de pre-HDL a HDL3, ya está esterificado y sale básicamente lleno de colesterol. Esto lo hace gracias a que estos receptores que están en esta célula le dan el colesterol al HDL, porque la HDL tiene ¿qué tipo de proteínas? Tenía C y E, pero esta es para donarla a los kiloneutrones. Entonces con esto básicamente el colesterol, perdón, las HDLs se llenan de colesterol. El otro receptor, que es el conocido como el receptor scavenger o el de tipo B o el SRBI, que es básicamente la forma en la que lo conocemos, es un receptor que hace lo opuesto. Si el anterior le permitía al HDL tomar el colesterol de las células, este va a ser algo contrario. Este colesterol ya viene lleno de esta HDL, ya viene llena de colesterol, se activa este receptor, que es una proteína de membrana, y básicamente ven una HDL que básicamente va a introducir todo el contenido a través de endocitosis de los elementos propios del HDL. Entonces, con esto, a diferencia del proceso anterior, aquí el HDL no ingresa a la célula, ¿se dan cuenta? Solamente va y transfiere el colesterol. Aquí la lipoproteína sí está ingresando a la célula, como lo vimos en los LDLs a través del proceso de endocitosis y la degradación y todo lo que vimos. Son dos situaciones diferentes. Los dos primeros transportadores no generan un ingreso a la célula, sino solo le permiten hacer un intercambio de colesterol, manteniéndose la lipoproteína fuera, mientras que el scavenger básicamente atrapa a estas lipoproteínas de alta densidad. Dos tipos de receptores completamente diferentes. Y esto lo hace, al igual que en las LDLs, a través de un proceso de endocitosis mediado por clathrin. Clathrin es una proteína de endocitosis y no necesitan saber más. Eso es biología celular. Esto lo ven en histología. ¿Preguntas? ¿Qué necesitamos saber? Todo. No necesitamos. Todo esto. Bueno, esta es la primera parte. La siguiente semana, miércoles, vemos tejidos, líquidos y tejidos, metabolismo de líquidos y tejidos. Y con eso están listos y listas para